Hola a todos, ¿cómo andan? Esto es Orando por Argentina. Hoy vamos a estar orando por General Manuel Belgrano, el departamento de Jujuy. Les quisiera recordar una vez más la importancia de que estemos constantemente orando, que busquemos poder ser conscientes de la importancia de lo que estamos haciendo. Bueno, les quería comentar que el hermoso lugar por el que vamos a estar orando hoy es más que nada un lugar que tiene mucho de ciudad asfaltada y de verde. Esto se los digo porque para el que no fue a Jujuy, tiene una mirada seguramente como la mía, que piensa que Jujuy es sencillamente mucho espacio de caminos así de tierra, que si bien son hermosos, la parte de Jujuy, el departamento de Manuel Belgrano, es otra cosa. De hecho, no dista mucho de espacios como habíamos relatado antes que hay en Argentina, en Capital Federal, como es Palermo, por ejemplo, que tienen las calles, los lugares por donde uno camina asfaltado y mucho verde, mucho árbol, mucho arbustito, muy bello, la verdad, tienen un montón para ofrecer este departamento. Bueno, les quería contar que tenía el anhelo en mi corazón de poder decir un par de palabritas en el idioma que se está dando en este lugar. Les digo por qué. Jujuy tiene una hermosa realidad que hay muchas lenguas nativas que se dan en este espacio, ¿sí? Les voy a mostrar ahora inmediatamente. Este vendría a ser el departamento Manuel Belgrano. Me ha costado porque hay calles, hay de todo y a veces te saltan cosas que no estás buscando. Estamos acá. Bueno, para ubicarnos más voy a hacer eso, un espacio. No sé si llegan a ver la bota de Jujuy. La típica bota de Jujuy que tiene la provincia. Yo si bien la veo, me está costando verla, así que me imagino que ustedes también. Bueno, en fin, vamos a empezar con este orando por Jujuy, el departamento de Manuel Belgrano. Empiezo con las palabras en quechua. Dice Taitacha Saminchasunki Jinaspa Santo Espíritu Wan Ai Kusunki Reinoquita Mast Arinanpak Supaitapas Saru Nampak Planiki Kunapi Diospa Suskukimam Churaskam Muskui Kunapi Ataipakuma Karumanta Abrasaiki. Bueno, en fin, ¿qué es lo que dije con todo eso que dije ahí? Bueno, la traducción vendría a ser: Dios les bendiga y llene de su Espíritu Santo para expandir su reino y darle patadas al diablo. Victorias en sus planes, en los sueños que Dios puso en su corazón. Y finalmente me ponía esta palabra de te abrazo a la distancia. Bueno, empecemos. El versículo de hoy está en Apocalipsis capítulo 16, versículos 5 al 7, que dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú el que eres, el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar: ciertamente Dios
y Señor Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Les quería traer este versículo a memoria porque en estos tiempos estamos viendo mucho predicador, mucho pastor que está haciendo dentro de la obra de Dios estorbado, pero no por el hombre, sino porque es contra Dios mismo que la gente se rebela. Esto lo estamos pudiendo ver no solo en América Latina, sino también en Europa. Podemos decir, por ejemplo, que los discípulos de Jesús tenían sus familias y muy seguramente sus familiares fueron creyentes y también predicaron de la palabra aún sabiendo que había penas de todo tipo de torturas, incluso la muerte, y predicaban y tenían la valentía para poder hacerlo. Siempre se mantenían dentro de la iglesia, buscaban encontrarse, compartir el pan. Los que eran discípulos en esos tiempos compartían incluso todo lo que tenían. Si alguien tenía, no sé, una casa, por ejemplo, la vendían si se necesitaba para poder comer, para poder sustentar a la gente que estaba creyendo, que estaba empezando a tener sus primeras reuniones. Todas estas cuestiones que estamos viendo de la primera iglesia, la iglesia antigua, como se menciona en algunos lugares, tenemos que poder revivirla y volver a avivarnos en este sentido de buscar de Dios, de poder adorar a Dios y también de predicar. Siento también dentro de los tiempos en los que estamos viviendo que hubo un gran silencio por un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que les mencioné al principio, de que hubo trabas para la palabra. Esto es importante saberlo para que podamos ponernos firmes y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a la circunstancia que vivimos hoy? Claramente sabemos que Dios quiere que la palabra se expanda hasta lo más pequeño en este mundo. De hecho, en la palabra está profetizado que va a venir el final del mundo, pero antes de venir el final del mundo, va a ser que toda la gente va a ser gente conocedora de la palabra. Entonces, ese conocimiento que van a recibir las otras personas no va a ser porque sencillamente Dios lo esparza a cada una de las personas, sino porque su pueblo va a ir a predicar en todas partes del mundo. Justamente en estos días pude encontrarme con un ministerio que trabaja con misioneros y mencionaban esto, de que ellos están obrando para que ese final del mundo venga y lo más pronto, en el sentido de que están predicando y están predicando hasta alcanzar grandes cantidades de personas, de territorios, ¿no? Y esto es el ánimo que les doy a ustedes. Del versículo 6, sepan que cualquier persona que haya sido martirizada por otras personas, Dios tiene ahí su parte para esas personas. Dios sabe cómo dar justicia a sus santos y a sus profetas. No tengan en menos pasar alguna circunstancia por la fe, por dar esperanza a otros y por decir quién es Cristo y quién es específicamente para su vida. Quiero que sepan que una de las partes de tantos versículos que Dios nos dejó menciona esto, que cuando nosotros somos conscientes y atestiguamos conocer de Dios, Dios no va a tener ningún tipo de temor ni vergüenza de decir que Él es nuestro Padre y que somos sus hijos. Esta hermosa promesa está dada para quienes continúan atestiguando, siendo fieles y diciendo quiénes son. Hoy tenemos la meta de decir quiénes somos dentro de la educación. Hoy tenemos la meta de decir quiénes somos cuando vamos a hacer alguna carrera, cuando estamos trabajando, cuando nos están pidiendo hacer cosas que nuestra fe nos dice, esto no se puede hacer porque vos sos santo, porque vos sos ungido, sos apartado de este mundo para hacer cosas de bien. ¿Bien? Les explico esto porque hay incluso hoy en día trabajos en los que te piden que mientas, en los que te dicen decirle un precio más alto, mirale la cara y decirle un precio más alto, o si podés cuando puedas robar.
Entonces, ese tipo de cosas, obviamente Dios no las va a querer. Y es ahí cuando nosotros tenemos que plantarnos firmes y decir, mi fe es primero, Dios es primero. Dios es primero antes de mi economía, antes de mi educación, antes de cualquier circunstancia que me pueda dar algún tipo de beneficio. ¿Sí? Ahora les quiero comentar que el mismo versículo que les acabo de leer lo tengo en inglés, lo tengo en portugués, lo tengo en francés, y como les venía mencionando, todo misionero debería inculcarse sobre todo en el sentido de buscar la palabra en otros idiomas para que otra gente pueda recibirla, porque en el caso de Jujuy, por ejemplo, hay gente que es hablante del quechua y no habla en español o entienden muy pocas palabras. De la misma forma les venía mencionando en otros videos cómo la gente recibe la palabra diferente cuando es en su idioma materno. Estuve justamente antes de venir al Orando por Jujuy recordando primeramente lo hermoso que son los jujeños con la gente recién llegada, con los turistas, cómo son acogedores, cómo dan de lo que tienen. Es hermoso realmente. De hecho yo me apunto si es que hay algún jujeño escuchando este video, de que háganme espacio, pues seguramente pronto pueda llegar a ir. Mi corazón está realmente conmovido por Jujuy. No sé, en estos tiempos creo que Dios me ha puesto como este querer en el orar por cada uno de ustedes. Entonces, más que nada, les quería mencionar que hay cosas en Jujuy que no van a encontrar en otros lugares en el mundo. Por un lado está el tema de esta calidez que tiene la gente al recién llegado. Hay una forma de tratar que es diferente. Esto es un tipo de modismo que está bueno que sepa todo misionero, sea de Argentina o de otras partes, que no es por una cuestión paternal, pero por una cuestión de afecto suelen decirte papito, mamita, en cuestiones, por ejemplo, de si vos querés comprar algo. Vamos a dar el caso específico. Supongamos que vos querés saber cuánto está la remera tal. Dice, mamita, la remerita está a tanto, no sé, digamos hoy 500 pesos. Mira que te queda lindo, como que suelen tener esas cosas que en vez de decir, bueno, señora, señorita, tiene tal cosa, no. Te tratan con cariño, con afecto, como si fueras de la familia. Por otro lado, les quería mencionar, como en el anterior video, que tienen ciertos desayunos que son típicos. Ellos, por ejemplo, suelen tomar mate, sí, pero también toman api, porque Jujuy está muy pegado a Bolivia y de hecho en el pasado eran uno. O sea, si vamos hasta el Río de la Plata, lo que fue anterior a Argentina, que fue el virreinato del Río de la Plata, tenía incluida parte de Bolivia, además de otros países, ¿no? Y en este ir y venir del norte, que uno puede entrar y salir de los países, tienen muchas tradiciones que me llamó la atención, pero también son de Bolivia. Entonces tienen como esto, por ejemplo, del buñuelo con el api, aunque su buñuelo es más parecido al buñuelo de Perú. El buñuelo de Bolivia es un buñuelo que podría ser, por decirles a ustedes, una circunferencia del tamaño de un bizcochuelo 24 centímetros de diámetro. En el caso de Perú, ellos hacen especie de donas fritas que tienen un tamaño aproximado de 12 centímetros, ¿sí? Que tiene un hueco en el medio y suelen acompañarlo con lo que es miel de azúcar, miel de caña de azúcar, me quería referir, miel de caña de azúcar, o bien hacen algún tipo de almíbar, o también hay algunos que ponen miel de abeja, ¿sí? En el caso de Bolivia es típico que el buñuelo se acompañe con miel de caña, ¿sí? Miel de caña de azúcar. Bueno, yendo para todo este lado de la gastronomía,
también puedo mencionarles que los tamales son a cualquier hora. O sea, uno puede tomar y comer un tamal a la mañana, como puede ser en el entremañana, como almuerzo, como cena. Comúnmente el lugareño no va a comer una humita como almuerzo, porque el jujeño, tanto como el boliviano, come y come abundante. Le encanta la comida preparada en horas, ¿sí? Hay platos muy bien preparados en el norte, que por ejemplo podemos mencionar el picante de pollo, que lleva el pollo, lleva chuño, lleva también en parte maní, que es triturado. También es acompañado con una salsa picante, algo así como cebolla, tomate, como si lo hubiesen pasado por la sartén, pero siempre le agregan un picantito, un gusto que es bastante fuerte, se hace sentir. El famoso rocoto o locoto, como lo puedan conocer. Por otro lado, les quiero mencionar que Jujuy tiene cuestiones ancestrales en cuanto a su alimentación, en cuanto a cómo ellos generan sus alimentos, como por ejemplo cocinar bajo tierra. Sí, están escuchando esto perfectamente. Hay gente que tiene tradiciones muy antiguas de cocinar bajo tierra. La cuestión es esta: en Jujuy suele haber lugares donde la temperatura es pero tan alta, que tranquilamente pueden cocinar poniendo alimentos debajo de la tierra. Hay otros que tienen otros métodos, por ejemplo, que empiezan a improvisar lo que podría ser para nosotros un anafre con lo que podría ser alguna rejilla para poder hacer alguna especie de asadito. Y ellos de esa forma cocinan verduras, cocinan carne y con eso van preparándose su alimento. También hay otros que hacen uso, por ejemplo, de lo que es la bosta, de la llama, de la vaca. La prenden en un tacho metálico y de esa forma también cocinan a veces pan. También ponen ollas por arriba y hacen caldos, hacen cuestiones más bien como sopa, rehogados. Este tipo de cosas son muy típicas del norte. También vas a encontrar el típico sanguchito de milanesa, que es un clásico en Argentina, y el argentino ama los sanguchitos de milanesa, sobre todo los abundantes, los que vienen acompañados con huevo a la plancha, con algún tomatito, alguna lechuga, y después los condimentos típicos son la mayonesa y el ketchup. Sin embargo, hay algunos que incursionaron más, por ejemplo, en los que son los quesos, que así como te dan mayonesa en un pote con una especie de sorbete para que salga el producto, también están haciendo lo mismo con quesos más bien derretidos. Por otro lado, les quería mencionar que hay cuestiones culturales que son importantes entender de Jujuy. En Jujuy se sobrevalora mucho lo que es el carnaval. El carnaval es una de las cuestiones más grandes para el turismo de Jujuy. Hay personas que exclusivamente van porque quieren vivir ese tipo de vivencia. Yo no quisiera hacerle fama, digamos, a este lugar. Dios quiera que Jujuy sea conocido no por el carnaval, sino por el avivamiento que Dios va a traer en ese lugar, por las festividades que van a haber en honor a Dios, y también por la gente que está preparada y que está ungida dentro de lo que es el Espíritu Santo y todas sus manifestaciones. Yo realmente oro para que cada uno de ellos puedan ser bendecidos de esa forma, que sean prosperados, que sean una provincia que crezca enormemente dentro de lo que son empresas, dentro de lo que son emprendimientos, que el jujeño deje de ser la mano de obra barata del mundo y empiece a ser uno de los más grandes y acaudalados en cuanto a sus emprendimientos, y que puedan exportar, que puedan importar, que tengan relaciones con el exterior de tú a tú, con un español, con un francés, con un portugués, con un ruso, ¿por qué no? Un estadounidense, que salga de ese sentido de que no se puede ser rico por más que uno tiene mucho amor a su tierra y no quiere despegarse de su tierra,
Esto es algo importante que les quería comentar. El jujeño no es alguien que se quiera ir de su tierra. Ellos aman con todo su corazón, con todo su ser a Jujuy. Aman hasta el último pedacito de tierra, sus piedras. Ellos aman Jujuy, viven a Jujuy. El problema más grande que tuvieron en estos tiempos, como cuentan la gente sobre todo mayor, es que sus adolescentes, sus niños, empezaron a tener como este anhelo de salir al mundo, que en otras palabras es salir de Jujuy. ¿Por qué? Porque llegaron profesores de Capital Federal, llegaron profesores con sus ideologías, con sus formas de ver el mundo, en las que consideran que quedarse en Jujuy es quedarse estancado, es condenarse a tener una vida pobre. La verdad es que la pobreza se puede vivir de muchas formas. Hay gente que es tan pobre que solo tiene dinero, es una frase muy conocida últimamente. Más que nada en este sentido, de que los sueños y los anhelos de cada persona son diferentes. El jujeño desea ver el paisaje que ve todos los días sin que le falte para comer, sin que le falte para su familia y poder descansar en que su jubilación o el tiempo más que nada de su vejez pueda tener la medicación correspondiente hasta el último día de sus vidas. Eso es lo que quiere un jujeño y eso es riqueza para mí. Es riqueza porque ellos aman la familia, aman poder recibir a la gente. Mientras ellos puedan tener para poder dar y para ellos mismos, ellos son felices y son riquísimos porque tienen todo. Ahora, una de las cuestiones interesantes de todo esto es que en Jujuy hay un gran crecimiento en el sentido de que ellos conocen cada vez más las palabras, están menos analfabetos como antes se consideraba, que el jujeño no tenía estudios, que no conocía de nada, y muchas veces esas cuestiones le jugaron en contra para que otros se abusen de ellos. Es verdad que todavía hay gente que todavía ni siquiera tiene un acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque vivían en la selva o vivían más bien como en este sentido fuera de la gente, entre comillas, civilizada. Nada, la cuestión es que estas circunstancias todavía están, lo sabemos, pero no podemos compararlo a otros años en los que no conocían absolutamente nada de cómo escribir. Lo interesante de la escritura es que ellos también lo pudieron usar para poder escribir su lengua materna, ¿no? Como que hay cuestiones que son a veces muy habladas. El quechua particularmente, yo consideraba que era una lengua hablada, algo así como el guaraní, que el guaraní de hecho no tiene una escritura, o sea, no tiene una parte de reglas gramaticales de cómo se escribe guaraní porque no fue pensado para ser escrito, sino para ser hablado. Y de la misma forma yo consideraba que era el quechua. Sin embargo, me he enterado de que no, hace bastante tiempo ya se había logrado conseguir esto de poder escribir su idioma. Y una de las dificultades más grandes que tienen en este lugar que aman tanto sus raíces es que hubo mucho de pérdida de idiomas nativos. Hubo gente que perdió lamentablemente cómo se hablaba, porque el abuelo conocía cómo se hablaba, hablaba con la gente más grande y una vez que se fueron no se transmitió ese conocimiento. Al no transmitirse ese conocimiento, al no practicarlo, lamentablemente se perdieron idiomas nativos. Esto es propio de una jujeña que estuvo comentando dentro de uno de los videos que estaba viendo para informarme bien, que estas cuestiones están sucediendo acá y es lamentable. Yo dentro del profesorado logré ver una materia que tocaba mucho lo que es los pueblos y cómo lo propio de ellos últimamente se está perdiendo. Y también tiene que ver con esto que habíamos mencionado, como esta mirada más bien norteña, o sea, más bien de capital, de considerar que el que se quede en Jujuy no va a progresar. Y no es así, no necesariamente. Jujuy necesita crecer, necesita que haya gente que le aporte, que sean generosos con ellos así como ellos fueron generosos con los demás.
Pienso en, por ejemplo, cómo el jujeño atiende al turista y cómo el turista podría responder ese hermoso gesto del jujeño. Más que nada trayendo, por ejemplo, cómo generar empresas, aquello que ellos hacen bien, que le enseñen a hacerlo de una forma mejor, que pueda generar mayor producción, que después ellos decidan si quieren cambiarlo o no lo quieren cambiar, pero sería interesante que le den las herramientas para poder desarrollarlo y que finalmente decidan. Es una población que realmente merece que sean generosos con ellos porque ellos son generosos con los demás. Y al mismo tiempo les quería comentar que una de las actividades más lindas que hace este departamento en conjunto con toda la provincia tiene que ver con el uso, el aprovechamiento de la lana de las llamas, de las alpacas. Hay diferentes animalitos que vienen de la misma familia que también tienen bastante como para ofrecer, no solo de lo que mencionamos, la lana, sino también de la carne y demás elementos musicales, de hecho, que se hacen con las pezuñas y demás. Pero les quería transmitir esto. Hubo una persona hermosa que habló con gente de Jujuy y les terminó informando, digamos, de cómo seleccionar la lana que están sacando de la llama, que no es lo mismo la lana que está en la espalda, que la que está en los costados, que la que está en su pancita, y cómo cada una de ellas tienen una forma de nombrarse en su país. En el caso de esta señora era de Perú, y de esta forma lograron hacer primero una buena selección de la lana que tenían, empezar a hacer hilados y con eso empezar a comerciar como ellos tal cual conocen el tema de la lana. Si es lana, ¿de dónde es la lana? ¿Es la lana del costado? ¿Es de la espalda? ¿De dónde es la lana? Porque según eso va a tener una calidad diferente, va a tener otra forma de tratarse, ¿sí? Estas cosas son interesantísimas. A mí me encantó poder averiguar un poco de eso. También una de las cuestiones necesarias de saber de Jujuy es que así como muchos no conocían sobre leyes, sobre derechos, fueron lamentablemente mucho tiempo sobrepasados en sus derechos, desde los territorios en los que viven, desde trabajo esclavo. La verdad, el jujeño no se le puede decir otra cosa que trabajador, porque el jujeño sabe lo que es levantarse de madrugada y dormirse hasta tarde, porque tiene que alimentar a sus familiares, porque tiene que alimentar a los animales, se tiene que autoabastecer, tener su propia indumentaria. El jujeño sabe trabajar y sabe trabajar mucho y muy duro. Entonces, ellos, por ejemplo, si vas a una casa de Jujuy, seguramente tendrán una máquina de coser, algún elemento para poder hacer hilo con lo que es lo de las llamas. Tienen también conocimientos que tienen que ver con la construcción de hornos y demás, porque son cosas que a ellos les sirven y les sirven muchísimo. Por otro lado, también hay gente que fue ayudada en este sentido de cómo se puede lavar la quinoa, cómo comerciar la quinoa, que es algo que ellos tienen como un producto que cultivan. Entonces, estas cosas para ellos son la fuente de ingreso. Muchos de ellos dicen, para poder sobrevivir hago esto. Y lamentablemente es así, porque su trabajo es muy mal pagado y mientras que otros se benefician un montón. De hecho, si ustedes preguntan acá cuánto está una bolsa de quinoa, es increíble lo que sale la bolsa de quinoa. Pero la persona que hizo el mayor trabajo al momento de generar ese producto final no recibe ni una décima parte de lo que nosotros pagamos. Entonces me gustaría que estemos orando por estas cuestiones. También otra de las cosas para poder estar orando es el tema de la trata de blanca, la trata de personas, la trata de órganos. Lamentablemente de Jujuy hubo gente que fue sacada de su tierra y fue llevada para trabajo esclavo, los llevaron para poder traficar sus órganos, los llevaron para prostitución. Y como hay gente que no las escuchan en la policía, en los diferentes lugares donde ellos pueden hacer la demanda, lamentablemente no hay forma de hacerles justicia.
Entonces necesitamos primeramente orar para que esta gente conozca de Dios, para que los mismos policías conozcan de Dios y sean más sabios e inteligentes en sus quehaceres. Por otro lado, les quería mencionar las riquezas que tiene este departamento. Por ejemplo, el departamento Manuel Belgrano tiene varias localidades. Dentro de ellas son 7. Tenemos, por ejemplo, la Almona, tenemos Ocloyas, tenemos Los Nogales, Guerrero, tenemos a León, a San Pablo de Reyes, tenemos a Ayala, a Solano, a San Salvador de Jujuy, Los Parajes. Bueno, hasta ahí. Entonces, bueno, lo que les quería mencionar de esto es primeramente que Dios bendiga a cada uno de los que están en estas diferentes localidades. Comentarles el tema también de la salud y la educación, sabiendo perfectamente que si bien tienen mayores departamentos con escuelas y demás que en el pasado, hay mucho más por hacer, porque hay escuelas que lamentablemente no tienen calefacción y Jujuy tiene tanto tiempos de mucho calor como tiempos de mucho frío. Entonces necesitamos gente que tenga capacidad para poder ambientar el lugar y que le den una solución a estas escuelas que están necesitando una solución para invierno y para verano, ¿sí? Esto comúnmente ellos lo piden al gobierno, que el gobierno logre y venga y que ponga un aire acondicionado, dicen. Esto es un tema primeramente porque a veces no hay como una conexión de electricidad y para poner un aire acondicionado se necesita electricidad. Por otro lado, el costo, porque quien lo va a poner va a pedir que se le pague cierta cantidad por esa escuela. Sumado a eso, la distancia, porque para poder generar siquiera poner un aire acondicionado necesitan electricidad y las distancias que les estoy hablando de escuelas a una ciudad es sumamente grande. Por eso menciono que de pronto sería interesante generar algún tipo de innovación que luego pueda ser llevada de hecho a otros lugares así apartados para que no sufran ni de frío ni de calor. Una de las cuestiones más interesantes en estos tiempos que yo descubrí, por ejemplo, es el tergopor. El tergopor tiene tanto capacidad para retener el calor como que también tenés posibilidad de que sea fresco dependiendo de esa necesidad. El tergopor en las paredes podría ayudar bastante para que el lugar no sea un lugar frío. Igual ese tergopor necesita ser de alguna forma contenido y estructurado de forma tal que todo el ambiente esté cubierto. También habría que fijarse formas de que el aire ingrese y que salga sin tener mayores complicaciones en cuanto al ambiente y cómo lo genera. Todas estas cuestiones se podrían trabajar y es necesario que haya gente que trabaje. Bueno, más que nada también podemos orar por los problemas que tienen de pedidos a la justicia en cuanto a todo lo que tiene que ver en mantenimiento de gente que no se puede mantener, trabajo, están buscando gente con trabajo. Y yo particularmente me gustaría orar, como siempre les menciono, el tema de la ideología de género y los estragos que hizo en Argentina toda esta ley. Les quiero mencionar, por ejemplo, cómo en Jujuy hay muchos que dicen estoy orgulloso de ser transexual, estoy orgulloso de ser gay. De hecho hay una cultura particular que es más bien de México, que mencionan como que esto fue hace mucho tiempo, como que es ancestral el hecho de que haya personas que nazcan con el género masculino y luego decidan más bien las prácticas femeninas, ¿sí? Como vestirse, como generar ropa, que tal vez difiere mucho de las actividades de otros hombres que, por ejemplo, decidan usar más la fuerza, decidan más trabajar y construir, dedicarse a la construcción, ¿no? En fin, lo que les quiero mencionar de esto es que primero, la ideología de género no tiene basamento.
Sencillamente se guían porque hay personas que empezaron a desear ser como el género que no es. Estamos mencionando un hombre que desea tener los hábitos de una mujer. Por ejemplo, vestirse con vestidos, maquillarse, poder tener una pareja hombre. Todas estas cuestiones en el pasado fueron analizadas incluso por médicos y en su tiempo fue considerado de hecho una enfermedad. Que hasta hace muy poco se corrió ese tipo de pensamiento y se empezó a decir como que ya no se considera una enfermedad. Hay cosas hay cosas para analizar más, pero también el tema de la educación, porque justamente como ellos todavía no llegan a entender qué es lo que sucede, por qué una persona genera ese tipo de cambio y por qué otros hombres no tienen las mismas prácticas, los mismos gustos que estas personas, hay como todo un tema importante. Pero en la educación justamente, al no tener todos esos conocimientos como se debería, se está enseñando cualquier cosa, Les dicen a los chicos, ponete un vestido y se tienen que poner el vestido porque es la clase de ESI. La chica tiene que sacarse el vestido, tiene que ponerse un pantalón porque es la clase de ESI, porque estamos haciendo una actividad de ponerse en el lugar del otro para ver si hay algo de eso que les guste. Hay cuestiones por el estilo que porque hay una ventana, hay una puerta que es la ESI dentro de lo que son la primaria, la secundaria e incluso jardín, se hacen este tipo de cosas. Y el alumno no tiene herramientas como para poder decir, perdóname, pero me estás faltando a mis derechos. Si yo no deseo hacer esta actividad, no debería hacerla. Estas cuestiones están ocurriendo en los colegios. Los chicos salen perturbados. No entienden nada, qué pasó en esa clase, por qué le hicieron hacer eso, no lo entienden. Por otro lado, también tenemos las familias que claramente fueron inculcadas dentro de la Biblia y que dicen estas prácticas son totalmente alejadas de lo que creemos y totalmente alejadas de las tradiciones de cómo se hace la escuela. Y sumado a eso hay una falta de comunicación del grupo docente a las familias de qué es lo que van a hacer el año electivo, cuáles van a ser las prácticas, qué es lo que se va a hacer en las clases. Hay un total desconocimiento de los padres que después viene el niño llorando, que ahí recién empiezan a hacer las reuniones de los papis y todo para poder explicar de qué se trataba esa cuestión. No debiera ser así. Y debería haber como este sentido de si yo no quiero hacerlo, no debería ser obligado a hacerlo. Sabemos perfectamente que la ley de educación menciona que debe ser obligatoria. En este sentido, estamos pensando claramente de que el niño tiene que ser instruido y tiene que ser llevado por un adulto a las instituciones, le guste o no le guste. Partiendo de eso, se le debería respetar los derechos a ese niño porque está siendo obligado a recibir educación, de que mínimamente no le toquen los derechos fundamentales que son el derecho al culto, que son el derecho a su propio cuerpo, de que no le anden haciendo las cosas que él no desea hacer. Y la otra, el conocimiento, que pueda tener conocimiento de sus propios derechos y pueda hacerlos valer. Que haya una persona, un organismo dentro de la educación que le escuche cuando dice yo esto no lo puedo hacer, no lo quiero hacer. ¿Entienden? La cuestión es bastante grande. Sumado a eso, hoy sabemos que hay como un discurso de que si no te adaptas, la verdad es que no es una cuestión de adaptarse. Es algo que tenemos desde hace mucho, que es el derecho al culto, algo que hoy realmente si nosotros no decimos en cada lugar, si no hacemos respetar nuestra fe, otros van a tomar esa atribución y lo van a poner por encima y van a hacer lo que quieran con nosotros. Desde ya estamos viendo el partidismo en cada colegio, en cada escuela, en el que prácticamente les dicen voten a tal partido. Por otro lado, también hay adoctrinamiento, se les está diciendo qué valores deberían tener, se les está diciendo de qué forma deberían pensar
Y muchos de ellos van en contra de todas las creencias y las tradiciones y todo lo que el padre le enseñó a ese hijo. Es un completo lavado de cerebro. Entonces, necesitamos orar para que estas cuestiones no ocurran. Yo les insto hoy a que estemos orando para que la educación empiece a ser una puerta para que otros conozcan de Dios, para que puedan tener la posibilidad de conocerlo, que se les dé la opción y no que sencillamente se le pongan libros que le digan en contra de Dios, porque estamos todos de acuerdo de que la ley dice que es laica, pero laica significa de que no se diga ni a favor ni en contra de ningún tipo de Dios, porque la gente justamente que está viniendo está siendo obligada a recibir la educación y también tienen el derecho al culto. No le podés ir en contra de algo que él cree y que tiene como algo muy, muy interno, que es incluso parte de su identidad. Así como no se le puede decir a un niño que de la puerta para acá vos ya no sos boliviano, de la puerta para acá vos ya no sos argentino, no le puedes decir que entrando a la institución tiene que dejar de creer en Dios. En eso estamos. Yo hoy estoy totalmente encendida porque sé que el Espíritu Santo va a trabajar y va a trabajar en los corazones de quienes ingresan a la educación pensando en esto, de que si ellos no están ahí, otros van a venir. Va a venir el satánico, va a venir el ateo, va a venir incluso los pedófilos para poder hacer sus obras, sus maquinarias dentro de la educación. Tiene que haber representantes cristianos dentro de la educación, personas que alcen la voz donde se tiene que alzar la voz, estudiantes que alcen la voz a sus compañeros, que haya gente cristiana en cada ámbito. Ya hablamos de la educación, hablemos de los hospitales, hablemos de la abogacía y todo lo que tiene que ver con los derechos. Debería haber postulados para gobernadores, presidentes. Yo disiento mucho con quien considera que la iglesia está ajena y debería estar ajena a este tipo de temas. Es todo lo contrario. En los tiempos de David, por ejemplo, el rey era la persona más cristiana y más cercana a Dios. Era la persona más cercana a Dios y eso hizo que todo su pueblo sea prosperado, tengan un buen pasar, que no haya mayores guerras de las que debía haber. Estas cuestiones solo se logran con una persona que está en completa relación con Dios y que está dispuesto a hacer la voluntad de Él. Yo realmente oro porque el mundo conozca de Dios y empiece a amar. Otra de las cuestiones que quería traerles a la mesa es que justamente últimamente hay mucha gente que se suicida. La razón es la ansiedad. Hay algunos que dicen, hay gays que se están asesinando porque la sociedad no los incluye. No, no tiene que ver con eso. La ansiedad que hay en este mundo tiene que ver con querer llegar a un prototipo de persona, que no tiene que ver tan solo con el género. Tiene que ver con que tenés que tener dinero, con que tenés que tener un tipo de test, que tenés que tener, tenés que ser delgado, tenés que ser alto, tenés que ser inteligente, tenés que saber inglés, tenés que saber francés. Estas cuestiones por una cuestión de estatus. Si bien yo digo, tenemos que aprender idiomas para poder predicar a otros, hay una cuestión, un mandato que se siente entre la gente, que cuando uno no lo tiene, claramente se ve el trato diferente que al que sí tiene todo eso. Entonces, lo que yo quería mencionarles es que si estas personas conocieran de Cristo, no se estarían suicidando, no estarían en la cárcel porque mataron, porque hicieron problemas de corrupción y demás, porque estuvieron en el narcotráfico, no estarían en la cárcel por haber violado, no estarían en la cárcel por haber hecho violencia contra su mujer. No, porque la palabra te insta a conocer de Dios, te insta a que tu palpitar, cada acción que vos haces, esté para honrar a Dios. Y Dios es un Dios que dice, no mates, no idolatres a nadie más que a mí. Congregate, o sea, de tener esto de las fiestas festivas, de festejar las fiestas festivas.
No te metas con lo ajeno de tu compañero, de tu prójimo, ni su animal, ni su mujer, ni nada. No agarres lo que es del otro. Si se pierde a Dios y se pierde el foco de Dios, es lo que está ocurriendo hoy. Vas a encontrar a la juventud que está empezando a delinquir cada vez más temprano. Vas a encontrar a chicos que no saben ni qué es, si es mujer, si es hombre, qué es. Hay gente que incluso ya empezó a decir que era un animal, se identifica con un animal. Aberraciones que tienen que ver con tener relaciones sexuales con animales. Un montón de cosas más. No estamos para eso, estamos para orar. Así que pongan su corazón en adoración porque vamos a estar orando. Y tengan paz en esto, en que Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo a nivel mundial. Sabe que nosotros estamos orando, intercediendo por el lugar que estamos. Y finalmente lo que Dios quiere de nosotros es que haya uno, aunque sea un justo, que interceda por los demás. Y para eso estamos acá. Gracias, Señor, te damos por Jujuy, te damos gracias por el departamento Manuel Belgrano. Te pedimos, Señor, la sabiduría, la inteligencia para cada uno de sus mandatarios, por cada autoridad. Te pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte, que puedan saber de vos, Señor. Te pedimos también, Padre, por todos los que van a venir, por todos los que son todavía ateos, los que aún no te conocen, Señor. Te pido, Padre, para que protejas, bendigas, Señor, a cada misionero, a cada pastor, incluso cada cura, Señor, que buscando servirte es que se acercaron al servicio, que se acercaron al sacerdocio. Te pido, Señor, que todo hombre santo pueda ser limpio y no pueda ser vituperado, Señor, por el enemigo, queriendo traer dudas y conflictos, Señor, sobre su verdad y su justicia, Señor, en tanto a ser una persona digna de honra, digna de conocerte y de impartir a otros la fe. Te pido, Señor, para que las escuelas, Señor, sean espacios donde no se adoctrine, donde no se genere el tema de la ideología de género, donde no se den partidismo, Señor, en estos espacios. Te pido, Señor, que tanto los colegios como los hospitales, Señor, sean lugares donde se respete el pensamiento propio, que se respete, Señor, lo que es la cultura y el culto que uno pueda llegar a tener. Te pedimos, Señor, que no haya violaciones de derecho por falta de conocimiento de quienes los tienen. Te pido, Padre, para que los jujeños puedan ser bendecidos en abundancia en cuanto a conocimiento de sus derechos, en cuanto a cómo relacionarse con los demás, que ellos sean prosperados porque son generosos, Señor, de la misma forma que fueron generosos, que sean personas que reciban tus bendiciones, Señor, en estos tiempos. Te pido, Señor, por un avivamiento en el lugar. Te pido, Señor, que ellos puedan estar llenos del Espíritu Santo, que deseen impartir tu palabra, que nunca sean apartados de la fe por gente que viene con otras ideas, Señor. Que ellos se encarguen, Señor, de sus traumas, de sus problemas, que no vengan a traerle problemas al jujeño. Te doy gracias, Señor, por la mujer, por el hombre que está en el lugar. Te pido, Señor, que cada uno de ellos puedan y tengan esta potestad de cuidar a sus niños, de poder cuidar, Señor, lo que están recibiendo en cada lugar. Te pido, Señor, por cada médico, que puedan tener corazón, que puedan tener tacto con la gente que solo habla quechua o que habla otro idioma, Padre. Te pido, Señor, para que ellos puedan también tener discernimientos, puedan tener la inteligencia para poder comprender lo que su paciente le está pidiendo, Señor. Te pido también sabiduría e inteligencia para que puedan ser buenos en cuanto a la cirugía y los tratamientos. Te pido, Señor, por la derogación de la ley del aborto, que sabemos que es una ley que va en contra de tu palabra, que dice no matarás, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, que incluso, Señor, tú dices que todo deberíamos hacerlo con honra y sabemos que el aborto a vos no te honra. Te pedimos, Señor, para que todo cristiano que haya sido engañado, que haya sido, Señor, totalmente confundido en cuanto a esto de la ley, Señor, que pueda entender hoy, tenga discernimiento de que ningún cristiano puede tener el pensamiento de aceptar el aborto legal. Te pedimos, Señor, que se levanten leyes que vayan en favor de tu palabra y que las leyes que no se acomoden a tu palabra, Señor, sean derogadas, sean cambiadas, Señor. Te pedimos, Padre, para que Argentina sea un lugar de prosperidad, sea un lugar
que sea luz, Señor, en el mundo, no solo en Latinoamérica, que muchos deseen ver qué es lo que está haciendo Argentina para poder crecer, porque va a crecer económicamente, va a crecer en el ministerio, en lo que son iglesias, en lo que es el cuerpo de Cristo. Te pido también, Señor, temor y pavor, Señor, de vos, Padre, para los pastores, para que cada uno de ellos pueda actuar siempre con amor y con respeto, sabiendo